Buenos días, amados hermanos. Buenos días. Hoy día, domingo, estamos aquí otra vez para disfrutar de la bendita palabra de Dios. Una mañana helada, pero con mucho ánimo para ser calentados, fortalecidos con el amor de Dios, con la gracia de Dios. Así que vamos a saludar, como siempre lo hacemos, a todos nuestros hermanos de nuestra iglesia Palabra de Gracia y Fe, aquí en Santiago de Chile. Les mandamos un fraternal saludos. Muy pronto vamos a estar presencialmente en nuestra iglesia, en nuestro local, compartiendo la palabra de Dios. Saludamos también a todos nuestros hermanos que nos siguen, obviamente, en Santiago, al norte, nuestros pastores ahí, Ministerio Cristiano, la Palabra de Fe, nuestro pastor Juan y la pastora Emma Villarroel. Les saludamos a todos nuestros hermanos ahí. También tenemos al sur nuestro pastor Vladimir con su iglesia en Rancagua y todos nuestros hermanos que nos siguen al sur. Le enviamos un fraternal saludo. Y por supuesto a nuestros hermanos allá en Lima, en Tacna, en Hilo, un hermoso puerto, en Moquegua, en Arequipa, donde se come muy rico. ¿Ah? El rocoto relleno. Saludamos a todos nuestros hermanos ahí en Arequipa, la ciudad blanca. Y a todos nuestros hermanos ahí en Cajamarca, el rico queso en Cajamarca. Y nos vamos a Trujillo, al norte, hasta la selva. Enviamos todos nuestros saludos a todos nuestros hermanos allá en Perú. Bendiciones para cada uno de ustedes, un fuerte abrazo, que disfrutemos de la palabra de Dios y por supuesto no nos olvidamos de nuestros hermanos argentinos, allá en Buenos Aires, en Mendoza sobre todo. Tenemos allá a nuestros pastores Rolando Madaf, nuestro pastor David, pastor Hugo y todos los hermanos que nos recuerdan ahí, las radios Buenos Días Espíritu Santo, Goxe, y la radio Caminando en Gracia, 83,5 FM. Todos los viernes tenemos un programa llamado Caminando en Gracia a las 7 de la tarde, hora argentina, 6 de la tarde, hora Perú. Así que, amados hermanos, ahí está la radio para que usted disfrute. Yo soy el que conduzco ese programa con la ayuda de los hermanos, de los líderes de la iglesia ya Caminando en Gracia en Mendoza, radio Caminando en Gracia, frecuencia 83,5. Usted puede bajar la aplicación gratuitamente en Play Store y baja la aplicación y tiene ahí para escuchar la radio gratuitamente desde cualquier parte del mundo. Y a disfrutar se ha dicho. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios y disfrutemos de su presencia. Jesús dijo que sus palabras eran espíritu y eran verdad. Así que estuvimos viendo que Jesús es la bondad de Dios revelada. Recuerde que la palabra de Dios nos dice, ante todo, crece en la gracia de Dios a través de conocer a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. También nos dice en el mismo Pedro, gracia y paz, o sean multiplicadas conforme o a medida que conocemos a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que Jesús es la bondad de Dios revelada. En Juan 1:18, recuerda, nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno, en la presencia íntima del Padre. Él le ha dado a conocer, lo ha revelado en donde pueda ser visto, lo ha expuesto y lo ha hecho conocido. Una de las razones fuertes por que Jesús vino aquí a la tierra es para mostrar al Padre. ¿Por qué?
Porque es importante conocer a Dios Padre, porque es importante conocer al Hijo. Jesús dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El apóstol Juan dijo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le dijo a Felipe, ¿cuánto tiempo estoy contigo y hasta ahora no me conoces? De cierto os digo, el que me ha visto al Padre, porque el Padre vive en mí y yo estoy en el Padre. Todas las cosas que yo digo y hago no lo digo por mi propia cuenta, ni lo hago por mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí, Él hace las obras. Lo que yo oigo escuchar al Padre, yo lo digo. Así que si queremos que la gracia de Dios, como dice en Pedro, crezca en nuestra vida, el favor de Dios, su bendición crezca en nuestra vida, nos conviene conocerlo a Él, amado hermano. Así que eso nos hace responsable a cada uno de poder conocerlo. En vez de clamar tanto a Dios por misericordia, cuando tenemos problemas, lo que debemos ser es diligentes, responsables, en exponernos a la palabra de Dios. Somos nosotros los responsables de escuchar la palabra de Dios, de darnos tiempo para escuchar la palabra de Dios. Lamentablemente mucha gente está tan afanada como la historia de Marta, afanada en su trabajo, afanado en muchas cosas, y luego cuando tienen problemas, deudas, enfermedades, están clamando misericordia porque su fe está débil para poder creer y apropiarse de las promesas de Dios. Es por eso que es muy importante, amados hermanos, que no solamente los domingos, sino todos los días nos podemos fortalecer de su gracia. Recuerda que Pablo dijo que el Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Recuerda que Pablo dijo en Hechos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificarnos, para construir, para levantarnos, para sanarnos. Pero si no escuchamos la palabra, si no somos diligentes, entonces es por ello que luego nos va a costar caminar en seguridad. Y este mundo está lleno de dudas y temores y malas noticias. Pero la palabra de Dios nos lleva a un ámbito espiritual donde, a pesar que el mundo que nos rodea puede haber malas noticias, que nos trae dudas, inseguridades, la palabra de Dios nos lleva a un ambiente donde podemos estar seguros, protegidos, convencidos de su protección, de su amor. Vimos el domingo pasado, amados hermanos, una maravillosa historia. Estamos conociendo a Jesús. Conocer a Dios, conocer a Jesús, hace que la gracia de Dios crezca en nuestras vidas. Lo dice Pedro, lo dice Pablo, lo dice Santiago. Mientras conozcamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe fortalecida, hay convicción, hay seguridad. Sobre todo cuando vienen los problemas, las dudas, las dificultades, tenemos convicción y seguridad. Y sonreímos en medio de la tempestad. Eso es lo maravilloso, que podemos descansar en Él, en medio de una tormenta, en medio de tribulaciones. Podemos estar tranquilos, seguros y no temer de la enfermedad, no temer de ningún virus, de ningún COVID, de ningún ataque, de ninguna escasez, porque estamos seguros en Él, porque escuchamos su palabra y su palabra nos fortalece y nos trae seguridad y todo temor se disipa. Y por eso vemos el domingo pasado una historia para conocer más acerca de ese amor incondicional que tiene Jesús. Vimos a Mateo, que era un cobrador de impuestos, un publicano, un cobrador de impuestos que en ese tiempo era tomado como uno de los peores pecadores porque traicionaban a la patria, porque les cobraba a sus propios hermanos judíos y le daba el dinero a los romanos que eran sus conquistadores, y encima ellos se metían dinero al bolsillo.
y cobraban obviamente mucho más, mucho más. Los cobradores de impuestos, los publicanos en ese tiempo eran millonarios, porque cobraban mucho más. Una parte se lo daba a los romanos y otra parte se quedaba en él. Y no le importaba cómo hacían a la gente muy pobre, a sus hermanos los judíos. Pero vemos cómo la bondad de Dios, cómo Jesús, a pesar de estos tremendos pecadores, Él se juntaba, hablaba, cenaba y mayormente estaba con ellos. Y los fariseos por eso se enojaban, pero se enojaban en una forma extrema, comentando cómo es posible si este hombre santo se junte con tremendos pecadores, publicanos y otros pecadores de la misma calaña. Lo leímos que en la Nueva Traducción Viviente dice que los fariseos usaron la palabra escoria. ¿Cómo es posible que se junte con la escoria? Pero vemos que Jesús cenaba con ellos. Pero el amor de Jesús, el amor de Dios que estaba en Jesús, atraía a esta persona. Y no solamente los atraía, sino se cumplía el versículo que dice Romanos 2:4. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. Hacía que estas personas se arrepientan y deje ese estilo malo de vida. Y uno de ellos era Mateo. Mateo se arrepintió, Mateo dejó de ser publicano, se hizo discípulo y como discípulo se hizo apóstol de Jesucristo. Mire al nivel que él llegó. De ser un cobrador de impuestos, traicionero a la patria, ladrón, abusador, se volvió el apóstol de Jesucristo. Y no fue a la cena solo cuando Jesús lo invitó, sino llevó a todos los demás pecadores que él conocía. Es un punto muy importante que compartimos, recuerden. Recuerden, cuando una persona se convierta, nunca le digas que se deshaga de sus amigos. Es un error muy común. Deshazte de tus amigos ahora que te convertiste al Señor. Ya no te juntes con ellos. No. Mateo no hizo eso. Mateo todo lo contrario, lo llevó a la iglesia. Lo llevó a estar con Jesús. Lo llevó a la cena. Jesús no se molestó. Obvio. Todo lo contrario. Seguro que le dijo, tráete a todos tus amigotes. A todos ellos pecadores. A todos tus amigos publicanos, cobradores de impuestos. Tráelo a todos. Porque yo no he venido por los sanos, sino he venido por los enfermos, dijo Jesús, cuando los fariseos estaban comentando, porque él se juntaba y comía con esta gente pecadora, la escoria, como lo llamaban los fariseos. Me gusta cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente, lo dice, yo no he venido por aquellos que se creen justos, sino por aquellos que necesitan de Dios. Amén. Vamos a Lucas, capítulo 15. Lucas. ¿Dónde te has metido, Lucas? Vamos, Lucas, capítulo 15, amados hermanos. Lucas, capítulo 15. Y vamos a leerlo del verso 1. Dice, otra vez. Recuerden, el domingo pasado vimos Marcos capítulo 2, la historia de Mateo, de Mateo. Donde Jesús llama a este publicano, ¿no? En Marcos capítulo 2 vimos, le voy a decir para los que no estuvieron, para que lo lean en Marcos capítulo 2, desde el verso 13 en adelante, llamado de Mateo, Leví es Mateo. Ahora vamos a Lucas capítulo 15, el verso 1, nos dice así, Lucas capítulo 15, verso 1. Los cobradores de impuestos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, nos dice así, y otros pecadores de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, a menudo. Cobradores de impuestos, o sea, los peores pecadores en ese entonces eran tomados, pero como lo peor, venían muy a menudo a escuchar a Jesús. Obviamente, como yo había dicho,
Si Jesús era una persona teniendo ese pensamiento que los fariseos tenían, los fariseos pensaban que si uno era santo o quería ser santo, perdón, no podía juntarse con la escoria, como ellos lo llamaban. Porque ellos eran tan santos, que no pueden juntarse con los pecadores. Eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Chusma, 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 chusma. No me toques, porque yo soy santo, yo ayuno, yo oro, yo leo la Biblia. Ni siquiera me hables. Obviamente no puedo comer contigo. Y mucha gente tiene ese pensamiento. Incluso muchos han pensado o han enseñado, mejor dicho, que en Génesis, ¿no? En Génesis, una vez que Adán pecó, ¿no? Y fue destituido de la gloria de Dios, Dios obviamente enseña así que Dios se apartó de Adán, ojo, ¿no? Enseña que una vez que Adán pecó, Dios se apartó de Adán, ¿no? Y no se acercó más. ¿Por qué? Porque como Dios era 3 veces santo, ya no podía juntarse con Adán. Pero no es así. Vemos que cuando Adán peca y ya pecó, lo primero que hace Dios es buscarlo. Y le dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te has escondido? Es que estaba desnudo. ¿Quién te ha enseñado que está desnudo? Fue Dios el que lo buscó. Dios no se alejó de Adán una vez que él estaba en pecado, en ese estado de muerte espiritual. Dios no se alejó con la actitud de chusma, chusma, eres pecador. No, Dios fue el primero en buscarlo a Adán y con el plan ya en la mano de redimirlo. Entonces vemos aquí en Lucas capítulo 15, verso 1, otra vez, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Significa que Jesús los trataba muy bien a estos pecadores. No solamente a los cobradores de impuestos, sino dice aquí, y otros pecadores de mala fama. Obviamente tenían mala fama, no buena fama. Para tener mala fama significa que ellos hacían pecados muy grandes. Ojo, su mala fama obviamente era porque ellos hacían cosas muy feas, pecados muy grandes. No estamos hablando de alguna mentirita por ahí. No estamos hablando que se comió al gato o pateó al perro. No, era de mala fama. Pecados muy grandes dentro de esta nación judía, que era una nación religiosa. Entonces, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús, a menudo. Obviamente porque Jesús los aceptaba, iban donde Él, los amaba, no los rechazaba. Les daba misericordia, amor, compasión, ayuda. Verso 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Esa actitud, ¿eh? Como los fariseos eran personas del templo, que sabían la ley, eran maestros de la ley, y ayunaban y oraban y enseñaban, entonces ellos pensaban, nosotros somos santos porque estamos cerca de Dios. Pero Jesús, ¿qué le dijo? En una oportunidad les dijo, ustedes oran a Dios de labios para afuera, pero su corazón está lejos. Sepulcros blanqueados. Por afuera están limpios, por adentro están mugre, negro. Pero Jesús, aquellos que se acercaban a estos pecadores para escuchar la palabra de Jesús, a pesar que estos pecadores cobradores de impuestos, y dice pecadores de mala fama, sabiendo su
su conducta, su posición que ellos tenían ante Dios, una posición obviamente mala por su estado pecaminoso, sabiendo que Dios era 3 veces santo, por supuesto que ellos lo sabían, eran judíos. Un judío a los 12 años eran capaz de recitar el Pentateuco, los primeros 5 libros, porque eso se les daba en la escuela para que lo memorice. A los 12 años ellos ya tenían que conocer los 5 primeros libros. Pero ellos iban a escuchar palabras de vida. Obviamente, con esa actitud de escuchar a Jesús, estaban diciendo que estaban reconociendo su estado pecaminoso y que necesitaban de Dios. Obviamente, esta gente pecadora, cobradores de impuestos y pecadores de mala fama, al acercarse a escuchar a Jesús, obviamente estaban diciendo que necesitaban de Dios, que su estado pecaminoso era terrible, que ellos llevaban una vida mala. Ellos estaban reconociendo, acercándose a Jesús, sabiendo que Jesús venía de parte de Dios y hablaba palabras de vida, sabiendo que Jesús era una persona santa. Ellos estaban dispuestos a ser limpiados, reconociendo en primer lugar su necesidad de Dios. No como los fariseos, que todo lo contrario, que ellos, su confianza no estaba en Dios, sino estaba en su rectitud, entre comillas, una rectitud por afuera. Por eso que Jesús le dijo, no sean como los fariseos que aman orar en las plazas, aman ayunar en las esquinas para que lo vean. Hipócritas. Cada vez que ellos hacen esto, ayunan para ser vistos y oran, tratan de que platillos, trompetas, música sean tocados en honor a ellos por lo que están haciendo. Hipócritas. Jesús le dijo, cuando lo hagan, que solamente tu Padre lo vea. Verso 3, entonces Jesús le contó la siguiente historia. Verso 4, entonces Jesús le contó la siguiente historia. Ojo, que Jesús le cuenta la siguiente historia porque los fariseos comenzaron a quejarse de Jesús, por qué Jesús se juntaba con esta gente pecaminosa y encima comía de ellos. Sabiendo Jesús lo que ellos estaban comentando, que se juntaba con gente pecaminosa y cenaba con ellos, Jesús en respuesta le cuenta esta historia. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Si un hombre, verso 4, tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios por 99 justos que no se extraviaron. Entonces Jesús en respuesta le dice que esta gente pecadora que se está acercando a mí son gente que se está arrepintiendo. Eso es lo que Jesús está diciendo con esta historia. Observa el verso 6, dice, cuando llegue esta persona que tiene 100 ovejas y deja las 99 por la perdida y la encuentra, la abraza, la carga en sus hombros, la lleva a la casa. Verso 6, cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, alégrense conmigo. Está diciendo que Dios se alegra cuando ve todos estos pecadores, cobradores de impuestos que están cenando con Jesús, que se acercan a escuchar la palabra. Dios se alegra porque esa actitud de acercarse a Dios está demostrando arrepentimiento, está demostrando su necesidad de Dios, de que ellos necesitan de Dios. Por eso se acercan a Jesús a escuchar palabra de vida. Y dice que la persona que deja esta 99 se alegra. Así también es Dios, que se alegra. Así que el título
que yo podría colocarle a esta historia es el amor de este pastor, el amor, la alegría que rebosa de él a rescatar una oveja perdida y llevarla nuevamente a la casa. Porque Jesús termina diciendo así también, verso 7, de la misma manera hay más alegría en el cielo, en Dios, por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios. Obviamente, todos estos pecadores, cobradores de impuestos, que en el verso 1 leímos, que a menudo iban a escuchar a Dios, es porque se estaban arrepintiendo, es porque se estaban acercando a Dios. ¿Y por qué se acercaban a Dios? Porque reconocía su estado pecaminoso. Obviamente Jesús tiene que haberlos tratado sumamente con mucho amor para producir ese arrepentimiento. Tiene que haberlos aceptado y tratarles con mucho amor para que ellos se acerquen, se sienten y escuchen la palabra de Jesús. Porque si Jesús lo hubiera tratado como la fariseo, chusma, chusma, ni siquiera me mires, ni me toques, aléjate, no eres digno de que te acerques a mí, no eres digno. Obviamente ellos no habría habido en los sermones de Jesús, en sus enseñanzas, en sus prédicas, no hubiera habido ninguno de estos pecadores ahí dentro de las personas que estaban escuchando. Obviamente no hubiera habido ninguna persona ahí como parte de los oyentes, pero la mayoría de los oyentes eran gente pecadora. Eso significa que Jesús tenía mucho éxito en traer gente al arrepentimiento. Así que esta historia es el amor de un pastor que deja las 99 para rescatar a la oveja perdida. Verso 8. En el verso 8 Jesús otra vez cuenta otra historia para que nos quede más claro, o para que le quede más claro a los fariseos que ellos estaban comentando por qué Jesús, se supone siendo santo, se junta con gente pecadora y come con ellos. Así que por segunda vez le cuenta otra historia en el verso 8. Le dice, o supongamos otra historia del mismo tema. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿Cuánto le queda? Matemáticas, 10 menos 1, 9. ¿Ya? Si le costó restar, no se preocupen, yo soy profesor de matemática. Ya, después podemos darle una clase ahí, gratis, no se preocupen. Entonces dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una, obviamente le queda 9. Le queda 9 igual le queda 9. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado, con esmero, con diligencia. Buscará con cuidado hasta que la encuentre. ¿No hará eso? Verso 9. Y cuando la encuentre llamará a sus amigos, otra vez, a sus amigos, a sus vecinos, y le dirá otra vez, alégrense conmigo. Hagamos carrete, fiesta, todo. Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Verso 10. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. No importa, aunque haya sido uno. Eso es lo que está diciendo. Dice, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. No importa aunque sea uno. No importa si solamente uno pudiste alcanzar, pudiste llevarlo a los pies de Cristo. La palabra de Dios dice, por ese uno, no importa aunque sea uno, dejaste las 9 monedas, dejaste los 99 ovejas, por ese uno que se arrepiente, vale la pena.
hacer fiesta, alegrarse, invitar a los amigos, a los vecinos y hacer tremenda fiesta, tremendo carrete. No importa, vale la pena. Con uno es suficiente para hacer alegría. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús tuvo mucho éxito porque según lo que estamos leyendo en Lucas capítulo 15, verso 1, no solamente uno, sino muchos cobradores de impuestos, y dice, y pecadores, en plural, de mala fama, se acercaban a menudo a escuchar a Jesús. Y obviamente, eso significa que estaban yendo con una actitud de arrepentimiento. Entonces, ¿qué título podemos darle a esta segunda historia? Obviamente, el corazón alegre, amoroso de esta mujer que pierde una moneda, dejando las 9 monedas, y se alegra por la moneda que encontró. En la primera historia y en la segunda historia vemos que el enfoque está en la persona que busca la oveja y deja las 99, y luego cuando la encuentra produce en su corazón mucha alegría, mucha satisfacción. Igual en la mujer, el enfoque está en la alegría de esta mujer de encontrar esa moneda, a pesar que tenía 9, encontrar esta moneda única que se le perdió, tanta alegría que invita a sus amigos y a sus vecinos para que se alegren con ella. Ese es el enfoque. Ahora vamos a una tercera historia, porque Jesús, otra vez, con el mismo tema, le cuenta una tercera historia más hermosa, donde podemos sacar más aprendizaje, mucho más. Una tercera historia para que entendamos mucho más, sobre todo estos fariseos. Recuerda que estaban ahí los fariseos. Cuando cuenta esta historia, estaban ahí los fariseos comentando por qué Jesús se junta, conversa con esta gente pecadora, cobradores de impuestos, y historia, pecadores de mala fama, gente mala, y encima come con ellos. Y Jesús comienza a contar estas dos historias y nos vamos por la tercera historia para que venga mayor revelación. Mira lo que dice. Verso 11. Lamentablemente la mayoría o casi todas de las Biblias le han colocado a esta tercera historia el título de hijo pródigo. Cosa que realmente yo no estoy de acuerdo. Porque nosotros podemos ver por la primera y la segunda historia que el título está enfocado en la persona que va a rescatar a la oveja perdida o a la moneda perdida. El enfoque está en la persona que deja las 99, que deja las 9 monedas, y en una forma, no sé si decir ansiosa, busca toda la casa, barre toda la casa, así dice. Esta mujer dice que barrió toda la casa, buscó en toda la casa, en cada rincón, para poder encontrar esa moneda. Y una vez que la encontró, la alegría fue tan grande de esta persona que invita a sus amigos, a sus vecinos. Entonces, muy claro que la historia está enfocada en la persona que busca, no en la persona encontrada, sino en la que busca la persona. En otras palabras, en Dios, en Jesús, que va por el hombre, por la mujer que necesita de Dios, que está perdido o perdida. Vamos a la tercera historia, y olvídense del título hijo pródigo, porque ese título realmente no encaja. Vamos al verso 11, dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Tenía 2 hijos.
Uno de ellos le pide su herencia por adelantado para irse. Verso 13. Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en su vida desenfrenada. Vivió la vida loca. Verso 14. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Donde él estuvo, con el dinero que se llevó, hubo hambruna, sequía, lo más probable, que produjo hambruna y comenzó a morirse de hambre. Verso 15. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. Ese era el trabajo, la pega, la chamba que consiguió, dar de comer a sus cerdos. Verso 16. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Tenía tanta hambre que incluso hasta la comida que comían los chanchos le pareció rica. Y seguro que comenzó a comer con los chanchos ahí metidos ahí en su balde, en el recipiente que los chanchos comían, ahí estaban metidos ahí este joven. Tenía tanta hambre. Y vemos que esto no es exageración, porque nosotros podemos ver o hemos visto personas que están comiendo de la basura. Obviamente a nadie le gusta comer comida de la basura, pero cuando una persona tiene tanta hambre, la comida de la basura le parece rica porque tiene mucha hambre. Y eso es lo que está sucediendo con este joven. Tiene tanta hambre que dice que incluso la comida de los chanchos le pareció apetitosa. Vamos al verso 17, dice: cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Verso 18: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces este joven comenzó a entrar en razón, se arrepintió, se dio cuenta que fue un tonto y planeó: voy a regresar a la casa de mi padre, voy a pedirle perdón, le voy a decir: he pecado contra el cielo. ¿Qué significa eso para el judío? Significa contra Dios. Cuando ellos mencionaban la palabra cielo, significa contra Dios. Y contra ti, Padre, pecado. Contra el cielo, contra Dios y contra ti. No soy digno de que me llamen mi hijo. Al menos trátame. Ten misericordia de mí. Trátame como uno de tus jornaleros más, como uno de tus sirvientes más. Con eso me conformo. Así que ese era el pensamiento, el plan que él tenía para regresar a su casa. Muy bien, verso 20. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos... Ojo, entonces se dispuso a regresar y cuando estaba todavía lejos, su padre lo vio lo vio de lejos. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Ojo, el padre no esperó que su hijo se arrepienta para amarlo. Repito, quiero que reflexiones sobre esto porque es muy importante. El padre, en esta historia que Jesús está relatando, no esperó que su hijo se arrepienta, no esperó que le diga: me arrepiento, padre, perdóname. No. Dice que de lejos lo vio. Y al verlo, al reconocerlo, el padre va corriendo, lo abraza y lo besa. En otras palabras, manifiesta su amor incondicional. No importa para qué viene. De repente el hijo venía para pedir más dinero. De repente el hijo venía todo lo contrario, enojado, para decirle al padre: necesito más dinero. ¿Por qué no me enviaste más dinero? De repente regresó sin arrepentimiento. Al padre no le importó. Al padre, no le importó, no supo por qué regresaba, para qué regresaba.
Lo que le importó es verlo, abrazarlo y besarlo. Manifestó su amor incondicional. Yo pregunto, ¿acaso un padre ama a su hijo porque es bueno? ¿Acaso un padre ama a su hijo porque es bueno? ¿Porque se porta bien? ¿Porque hizo cosas buenas? Y a los hijos que hizo cosas malas, entonces no lo ama. Ama a los hijos buenos y a los hijos malos lo odia. ¿Es así? No, por supuesto que no. Y estamos hablando de seres humanos, de padres humanos. ¿Acaso un padre humano ama a su hijo bueno y al hijo malo lo odia? No. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios Padre? ¿Cuánto más Dios Padre? Ese es el punto, que nos falta mayor revelación de que Dios es nuestro Padre ya. Y Él nos trata como Padre. Y la relación que deberíamos tener tú y yo con Él es de padre a hijo. Él lo ve de lejos. Y no le importa para qué viene. Va, lo ama, lo besa y le abraza. Luego el hijo, verso 21, dice, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llames tu hijo. Luego muestra arrepentimiento. Obviamente, con mayor razón, con mayor facilidad, el hijo muestra arrepentimiento al ver que el padre lo recibe con tanto amor, con tanto cariño, con tanto beso. Obviamente, para el hijo fue fácil expresar más arrepentimiento. ¿Por qué? Romanos 2.4, porque la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento. 2.4. Verso 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Hagamos un paralelo. Hagamos un paralelo. Sabemos que esta es una historia, pero contada por Jesús, donde Él quiere explicar la actitud, el amor de un padre. No es la historia de un hijo pródigo, es la historia del amor de un padre. No es la historia de un hijo pródigo, es la historia de un padre que ama a su hijo. Es la historia enfocada al amor de un padre. No debería llamarse la historia del hijo pródigo, debería llamarse la historia del padre que ama a su hijo, porque la historia está enfocada al amor del padre hacia el hijo y no del hijo hacia el padre. Repito, la historia no está enfocada en el amor del hijo hacia el padre o en el arrepentimiento del hijo hacia el padre. La historia está enfocada en el amor del padre hacia el hijo. Entonces dice que llama a sus sirvientes y le dice, tráiganle la ropa más hermosa y vístanlo. Sabiendo que Dios está contando esta historia, Jesús está contando esta historia acerca del amor de Dios por nosotros, ¿qué significa la ropa? Cuando nosotros nos hemos arrepentido y nos hemos acercado a Jesús, a Dios Padre, y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, ¿qué Él ha hecho con nosotros? Nos ha vestido de justicia, dice la palabra de Dios. Hemos sido vestidos, Gálatas 3.27 o Gálatas 3.27. En Romanos nos dice que hemos sido vestidos de justicia, de santidad, hemos sido justificados. En Isaías dice que hemos sido vestidos de su justicia, nos vistió, nos adornó. Así dice en Isaías, si no me equivoco, capítulo 54, dice que hemos sido vestidos de vestiduras de justicia. En Isaías 54, dice que hemos sido, Isaías 54, que hemos sido vestidos con vestidos de justicia. Justificación significa que Él nos acepta, nos declara justo, nos acepta, nos abraza y nos besa. Nos acepta. ¿Qué más dice aquí? Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Un anillo para sus dedos. Un anillo. Autoridad. Autoridad sobre toda cosa mala, sobre la enfermedad, sobre el demonio, sobre toda cosa mala. Nada nos podrá hacer daño.
Anillo en el dedo significa que Él nos da autoridad. La misma autoridad que Dios le dio a Jesús, se nos dio. En Mateo nos dice, toda autoridad, dijo Jesús, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque esa autoridad es delegada. Esa autoridad que Jesús recibió es para la iglesia. Recuerda que Jesús estaba siendo nuestro sustituto, nos estaba reemplazando. Así que lo que Él es, lo que Él recibió, lo que Él ganó, lo que Él conquistó, lo que a Él se le dio, era para la iglesia porque Él era nuestro sustituto. Él nos estaba representando. Y se le dio toda autoridad a Jesús para que la iglesia, tú y yo, podamos tener autoridad sobre toda cosa mala, contra el enemigo, contra la enfermedad, contra cualquier espíritu. Y sandalias a los pies. ¿Qué significa eso? Efesios 6. Sandalias. Dice, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Qué hermosos son los pies que anuncian las buenas nuevas. Sandalias significa que nos dio un ministerio. Cuando alguien ama a alguien, cuando una persona ama a alguien, confía en la persona, confía. Por lo tanto, Dios confía en nosotros porque nos ama tanto que nos ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Entonces nos vistió de justicia, de rectitud, de santidad, nos dio autoridad sobre toda cosa mala para que nada nos dañe y nos dio un ministerio para ser embajadores en nombre de Él. ¿Qué más dice? Verso 24, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta, el carrete. Comenzó la fiesta. Verso 25, mientras tanto el hijo mayor, todavía no acaba ahí, viene una revelación muy importante, amado hermano, no acaba ahí, ojo, atento, viene algo que el Señor nos va a enseñar, algo muy importante. Verso 25, mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo, cuando regresó oyó el sonido de música y baile en la casa, así que la fiesta era lo grande y fue en serio, escuchó música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebremos porque llegó a salvo tu hermano menor. Verso 28. El hermano mayor se enojó. En otra traducción dice tuvo celo. Y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó al hermano mayor que entrara, porque estaba enojado por la fiesta que le habían hecho al hijo que regresó al hijo menor. Verso 29, verso 29. Pero él respondió, el hijo mayor, todos estos años he trabajado, mira la palabra que usa, he trabajado por ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. O sea, fui obediente, he trabajado y fui obediente. He trabajado por ti y fui obediente. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito, ni un gatito asado, ni un cuy, para festejar con mis amigotes. Verso 30. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, el hijo menor, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Verso 31, mira cómo le contesta el padre. Muy importante, amados hermanos. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Tú siempre has estado a mi lado. Y todo lo que tengo es tuyo. No tienes que pedir permiso. No tienes que pedirme nada. Lo que es mío es tuyo. El hijo mayor quería que lo trate no como hijo, sino como un jornalero. Le estaba diciendo, yo he trabajado. O sea, quería una recompensa del padre por su trabajo. Luego dijo, yo te he obedecido en todo y todo lo que me mandaba yo lo hacía. En nada me he negado. O sea, que quería que su padre le recompense
le dé cosas buenas porque trabaja mucho y porque lo obedece, no porque es su hijo. Repito, el hijo mayor estaba sacándole en cara de que su padre debía pagarle, en otras palabras, por su trabajo y por su obediencia. Pero el padre le responde en el ámbito de hijo. Mientras el hijo mayor le está hablando en el ámbito de jornalero, de trueque, quiero que me recompenses. Nunca me has recompensado por mi trabajo y por mi obediencia. El padre le responde y le responde en el ámbito de hijo, no como jornalero, como el hijo mayor le estaba planteando. Tú eres mi hijo y todo lo que es mío es tuyo. No necesitabas pedirme nada, solamente tomar, abrir la refrigeradora y sacar ese cordero, sacar esa vaca, ese toro. Lo que es mío es tuyo, no necesitas pedírmelo. Todo es tuyo. En otras palabras, el padre le estaba diciendo, yo te amo no porque trabajas ni porque me obedeces, yo te amo porque eres mi hijo. Y todo lo mío es tuyo por herencia, no porque has trabajado, no porque eres obediente, sino por herencia, porque eres mi hijo. Eso no significa que el padre le está diciendo, ¿sabes qué? No trabajes, sé un flojo en la casa, no me obedezcas. No, repito, no significa que el padre le está diciendo, ¿sabes qué? Por las puras trabajaste. ¿Para qué trabajaste? ¿Por quién te mandó a trabajar, bo? ¿Para qué me obedeciste, bo? ¿Quién te mandó a obedecer? No le está diciendo. Qué bien que trabajes, qué bien que me obedezcas. Pero las cosas que son mías no las recibes porque trabajas o porque obedeces, sino porque eres mi hijo. Porque eres mi hijo. ¿Cuál es tu fe, amado hermano, en esta mañana? ¿Recibe de Dios porque tienes una buena conducta? Tu confianza en recibir de Dios, tu confianza en recibir una sanidad, una ayuda de Dios, ¿es porque tienes una buena conducta o tu confianza es porque Él te ama? Y eso te da seguridad. Obviamente, nosotros tenemos una nueva naturaleza y esa nueva naturaleza santa nos lleva a tener una buena conducta, a obedecer a Dios, a querer agradar a Dios con una buena conducta. Pero nuestra relación con Dios no es de jornalero, como este hijo mayor le reclamaba, sino es de padre a hijo. Terminemos la historia. Su padre le dijo, verso 31, mira querido hijo. El padre al tiro lo lleva en el ámbito de hijo y padre e hijo. Mira querido hijo. Lo primero que le responde es diciéndole, mira querido hijo, eres mi hijo. Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Verso 32. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano está muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Yo me alegro y estoy contento y esta fiesta es porque tu hermano ha vuelto. Pues tu hermano estaba muerto. Nosotros hemos estado muertos espiritualmente y ha vuelto a la vida y hemos vuelto a la vida, a nacer de nuevo. Estaba perdido, hemos estado perdidos y ahora ha sido encontrado. Ahora hemos sido encontrados por nuestro Dios. Él no ha estado perdido, somos nosotros. Así que muy claramente, amados hermanos, muy claramente, obvio, es muy claro, la historia no debería llamarse la historia del hijo perdido, sino la historia del amor de un padre, del amor incondicional de un padre. Vemos aquí en la historia que el enfoque está en el amor del padre y el padre no busca, no coloca condiciones, no busca arrepentimiento para amar
no busca buena conducta para amar. No, Él reconoce que es su hijo y es suficiente. Lo ama, lo ve de lejos, lo abraza y lo besa. Y eso produce que el hijo pródigo, produce que el hijo con mayor razón, aunque él ya había planificado arrepentirse, él se derrita ante esos abrazos y besos, ante ese amor de su padre y regrese y entre otra vez a la casa. Y él insiste, el hijo menor insiste que lo traten como jornalero, porque no se sentía digno. Pero el padre le dice, de ninguna manera, todo lo contrario. Llama a su sirviente para que lo vistan con la mejor ropa. ¿Cuál podría ser la mejor ropa? La mejor ropa, la más cara, la que Jesús nos dio. Vestiduras de justicia. Isaías 54. Si no me equivoco, Isaías 54 dice que Él nos vistió con vestiduras de justicia. Le coloca un anillo, autoridad. Justamente aquí tengo el versículo, Isaías 61, verso 10, perdón, era Isaías 61, verso 10, dice, profetizando Isaías como profeta acerca de lo que iba a venir, de lo que Dios nos iba a hacer a cada uno que confía en Dios, que coloca su fe en Jesucristo. Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, un manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Esa es la vestidura que recibió ese joven, vestidura de justicia, la más cara. Nos vistió de santidad, de rectitud. Ya somos santos y rectos. Es por ello que esa naturaleza nuestra nos va a llevar y no va a dejar de llevarnos siempre a caminar en rectitud. Solamente tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, convencernos, recibir mayor luz y revelación de lo que somos, santos, justos. Pero Dios nos sigue amando y nos ha amado desde un inicio cuando éramos pecadores. Cuanto más ahora que somos sus hijos. Entramos en una relación de padre a hijo. Amado hermano, recuerda, no caigamos en el error del hermano mayor. Padre, yo he trabajado. Yo he ido todos los días a la iglesia. No he faltado. Leo la Biblia 5 capítulos al día. Oro, ayuno. Está bien, por supuesto que está bien. Está bien, nos va a servir muchísimo. No faltar a la iglesia y leer la Biblia y orar, por supuesto, nos fortalece. Nadie está negando eso, amado hermano. No estamos diciendo que eso no importa, que no debemos hacerlo, menos. No estamos diciendo que no importa para Dios y no interesa y no hay que hacerlo. No, hay que hacerlo. Hay que congregarse, hay que servir, hay que diezmar, ofrendar, caminar en amor, en perdonar. Por supuesto que sí, hemos sido hechos para hacer eso. Una águila ha sido hecho para que vuele en las alturas. Una gallina solamente vuela hasta la mesa, se sube a la mesa y de ahí no pasa. Y pone huevos. Pero somos águilas, no pollos. Por supuesto que nuestra naturaleza tiene que manifestarse de águila. Pero Dios nos ama, no por nuestra conducta, sino porque somos sus hijos. Y la comprobación es que Él nos amó cuando éramos pecadores, cuando no éramos sus hijos, cuando no éramos sus hijos, cuando no habíamos nacido de nuevo, cuando no teníamos el Espíritu Santo, cuando estábamos en pecado, alejados de Dios, Él nos amó. No había razón ninguna para amarnos porque no había nada bueno en nosotros alejados de Él. Pero Él nos amó. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Todo lo de Él es nuestro. Todo lo que Él tiene es nuestro. Lo que Él es, somos nosotros. Lo que Él tiene, nosotros lo tenemos.
Lo que Él ha recibido, nosotros lo hemos recibido. Vestidura, anillo, autoridad y un ministerio. El ministerio de la reconciliación que nos dice, nos hace recordar que no debemos dejar de compartir el Evangelio a tutti mundo. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Oramos por todos los hermanos que nos están escuchando ahora en vivo y por aquellos que nos van a escuchar después a través de esta grabación, para que toda persona que está pasando por dolencia reciba su sanidad, reciba toda restauración de su cuerpo, sea fortalecido, sanado, restaurado. Maldecimos toda enfermedad para que se seque desde la raíz y muera todo virus, toda cosa mala y sea fortalecido, restaurado en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por tu provisión y protección. Gracias, Señor. Declaramos libertad para toda persona, de toda opresión, ataque del enemigo. Declaramos todo problema resuelto. Gracias, Señor, por tu bondad, porque tú nos das la victoria para cada tribulación, para cada dificultad que estamos pasando. Gracias, Señor, protección y provisión para todos nosotros, para nuestros hijos, nuestra familia, para toda nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y un fuerte abrazo, amado hermano. Ahí, recuerda, pronto vamos a estar presencialmente con todos. Bendiciones.